navegación 29102504. Sí. Así es. Les habla la capitana Marina. Y el primer oficial Andrés. Y estamos de vuelta con otro episodio. No nos habíamos podido sentar a grabar porque tuvimos mucho trabajo. Fueron semanas muy pesaditas en la chambita, en la chamba. Estamos muy contentes de volver a verles, que nos puedan escuchar. Bienvenides. No vamos a ver a nadie en realidad. Bueno, de escucharnos, de hipotetizar un público que nos esté escuchando, que nos escuchará algún día, Andrés. Y siguiendo la línea que estaremos siguiendo en estos episodios de las columnas publicadas en la revista Penumbria, por favor vayan a leerlas, vayan a leer a Penumbria, tiene autores bien padres, tiene antologías bien padres de cuento. Seguimos con la columna número 4, que se llama Sueños modernos que se sueñan a sí mismos, una cosa así. Y vamos a hablar de uno de como mis subgéneros de la ciencia ficción favoritos también. Aparte del cyberpunk, vamos a hablar del steampunk. Andrés, ¿tú conoces el steampunk? Sí lo conozco, pero no te podré dar así una definición clara, ¿no? Pero ensayando eso, y ya después tú nos das tu definición de experto. Dile. Siento que está inventado en el siglo XIX y justamente el nombre steampunk deriva de que hubo un desarrollo como muy diferente, desarrollo tecnológico vinculado justamente a la máquina de vapor y su capacidad, ¿no? Para transformar el mundo, ¿no? Entonces por ejemplo, en el cuento que vamos a hablar hay dirigibles, en realidad esto es como lo más Steam, pero también justamente el ambiente, ¿no? Que es en el siglo XIX, temas de la ilustración, que es un tema que vamos a tocar, es algo que también viene justo en el steampunk, y ya, eso es lo que puedo decir. De lo que he visto, de lo que he jugado y demás. Sí, porque, bueno, ahorita pasamos a los ejemplos, pero sí, creo que puntualizaste como la perspectiva más general, ¿no? Del steampunk, que es el retorno y la revisión del siglo XIX, que es lo que menciono en la columna, ¿no? O sea, es esta mirada retrospectiva que enaltece o critica, o yo pienso, a mí me parece que enaltece mucho, como la estética llamada victoriana, que para empezar, la época llamada victoriana es muy amplia, porque es todo el reino de Victoria. A ver, tú levantaste el dedo así de... Es que también siento que hay un elemento francés. ¿Sí? En el steampunk y particularmente en el cuento que vamos a hablar. Bueno, sí. Entonces no solamente diría que es victoriano, porque creo que el tema de que victoriano es mucho de las temporalidades que hicieron los británicos para hablar de sí mismos, ¿no? Sí. Y sí, o sea, el periodo victoriano para ellos fue también el apogeo, pero también uno de sus principales rivales en escala global eran precisamente los franceses, y ellos también tienen su siglo de las luces. Pues sí. Y sí, como el cuento que vamos a platicarles ahorita, ahorita decimos el título, ahorita que definamos el género, un poquito más. Sí, es súper evidente como la influencia francesa, porque según yo hasta en la cultura inglesa vivieron esa influencia y esa cuestión un poco aspiracionista hacia Francia, ¿no? Entonces sí, creo que tienes razón que parte de la estética del steampunk también pues deriva de pues en general de todo lo europeo, lo francés, lo que ustedes quieran, lo alemán, podemos ampliar todo el abanico de países. Bueno, pues yo diría que no, yo diría que es justamente esos dos países. Bueno. ¿Por qué? Porque España estaba en decadencia, ¿no? Justamente en ese siglo. Quizás otro país ascendente era Estados Unidos, pero todavía no estaba claro, ¿no? Apenas estaba consolidando como hegemonía. Bueno, sí, y sí sale en el cuento, ¿no? Pero bueno, vamos a regresarnos. Para yo tampoco no perderme en las ramas, porque es muy común irnos por la tangente. ¿Qué más? Y otro país que me parece importante, que está relacionado al cuento también, Austria, ¿no? El imperio austrohúngaro. Así es. Ajá. Ya estamos aquí dando algunas pistas de qué se va a tratar el cuento, y pues es un cuento mexicano, entonces vayan pensando, ¿no? México, Austria, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, Inglaterra no figura en el cuento, Estados Unidos sí. Entonces,
sí, como bien decíamos, el steampunk, es menciono esto de la mirada retrospectiva porque me parece que a veces surge un poquito la confusión con la misma historia de la ciencia ficción, porque creo que en otro momento, en episodios anteriores lo hemos mencionado, pues la ciencia ficción empieza, por así decirlo, en el siglo XIX, con libros como Frankenstein, ¿no? Que ya acaba de salir la película y ya quiero verla por fin, espero poderla ver pronto. Pero bueno, Frankenstein en 1818 surge como esta primera propuesta romántica, gótica, pero distinta, ¿no? Que está muy concretamente hablando de la ciencia y le siguen autores posteriores y quiero referirme a uno en particular que es Julio Verne, ¿no? O sea, Julio Verne es a veces yo he visto por ahí en los debates, en internet o entre las personas, este debate de que si Julio Verne puede ser considerado steampunk o no, o sea, o que si la estética steampunk deriva de él o no. Yo diría que no. No considero que Julio Verne es steampunk, ¿por qué? Para empezar, porque él no tenía el steampunk tiene un propósito muy particular, ¿no? Que es regresar al siglo XIX, revisarlo, criticarlo, revalorarlo, etcétera, ¿no? Y este cuento que ahorita vamos a platicar está cumpliendo con esa reflexión, mientras que Julio Verne está sencillamente escribiendo sobre su época y con sus objetivos muy particulares, que es como explorar las posibilidades de la ciencia sin ir más allá de como de las capacidades o de los descubrimientos de su época, ¿no? Entonces, creo que el gran libro, ¿no? Que, bueno, yo considero que es como uno de los mejores libros de Julio Verne, el de 20.000 leguas, ¿no? De viaje submarino, pues explora la posibilidad de construir un submarino, pero todo dentro de una plausibilidad muy concreta. Entonces nunca va a irse más allá, al menos Julio Verne, nunca va a ir más allá de lo que la tecnología le permite pensar. Que, Por cierto, el nombre de este podcast está relacionado con ese... bueno, sí. El nombre del podcast, Bitácora de Nautilus, pues sí, Nautilus es ese submarino, ¿no? Jejeje. Y pues sí, o sea, Julio Verne un ñoñazo dijo de que cómo le va a poner al mejor submarino del mundo, pues un Nautilus, ¿no? Este cefalópodo que viaja en las profundidades del mar. Y sí, esta columna tiene un poco de steampunk, ¿no? Esta cuestión exploratoria, un poco manual, un poco artesanal, que es algo que menciono en la columna, que es una de las cosas que a mí me gusta del steampunk, ¿no? Que es un subgénero que explora ¿cómo decirlo? Ese acceso a la tecnología que las personas como comunes y corrientes pueden hacer y pueden intervenir, que eso, y es a lo que quería llegar un poquito también con la distinción entre el steampunk y la ciencia ficción del siglo XIX, tiene que ver con la mirada crítica y como, pues es que no quiero decir punk, ¿cómo podríamos decir punk Rebelde. en español? Ajá, un poco rebelde, un poco contracultural o un poco antisistema, ¿no? Como decirlo, que derivó del cyberpunk. Entonces, o sea, después del cyberpunk, a partir de los 80s, pero principalmente en los 90, empieza a proliferar una serie de subcategorías post-cyberpunk, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Antes de grabar, el atom punk, el diesel punk, el ribofunk, el no sé qué, el clockpunk, que es un poquito, creo que el clockpunk es un poquito anterior al steampunk, pero bueno, o sea, ya la misma gente empieza como a aplicar como sí, es esta reflexión sobre los usos de la tecnología y el acceso que se tiene a ella y pues los objetivos, los usos, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, con el cyberpunk empieza a haber este discurso de como el poder individual y la rebeldía individual, y creo que mucho del steampunk tiene que ver con eso, con esa afrenta como a grandes sistemas, a grandes como instituciones desde lo individual. Y por eso creo que el steampunk se ha vuelto muy popular. Yo lo he visto mucho en cuestiones, y más cuando me acuerdo muy bien cuando estaba investigando para esta columna, no encontré tantos ejemplos de obras, tanto en literatura como en el cine y demás, sino que lo veía más como en este mundo, pues, ¿qué sería? No quiero decir, es que no es cosplay, no sé si es el LARP. Pero en los videojuegos también hay, ¿no? En los videojuegos sí hay, sí creo que en los videojuegos ha sido un poquito más común el steampunk, eh, pero en fin, o sea, me refiero que en el mundo como de los
disfraces y las manualidades, he visto que el steampunk es más popular. Hace, no sé, 10, 15 años, había muchas comunidades y en convenciones y cosas así, la gente fabricaba sus propios como aditamentos y vestuarios steampunk sin pertenecer a una historia en particular. Porque ahora sí, si nos vamos a los ejemplos, aquí tengo la columna para mencionarlos. Más que nada las novelas, porque igual, a lo mejor voy a hablar desde mi ignorancia, pues son novelas que no he leído. Por ejemplo, esta que se llama The Difference Engine, ¿no? De William Gibson y Bruce Sterling. William Gibson, nuestro chico de Neuromancer, ¿no? Pero también otros ejemplos, como que el steampunk se da mucho para lo visual. Una de mis películas favoritas, así desde que soy niña, pues El Planeta del Tesoro. ¿Tú la has visto, Andrés? Sí, La Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria, tanto el cómic como la película, Ujú. esa sí está bastante chida. Me gustaba de niño. Ay, bueno. Y otras películas que a la fecha siguen siendo de mis favoritas, que es Steamboy, Ajá. de Katsuhiro Otomo. ¿Sí la has visto? No, o sea, no. Es todo lo que puedes querer de una película. Si no saben quién es Katsuhiro Otomo, Andrés, ¿quién es? El de Akira, ¿no? Así es. Entonces, si les gusta Akira, si les gusta, ay, tiene otra obra, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero pues ya sabemos a lo que va. Son historias de acción juveniles, súper bien diseñadas, muy bien consolidadas, muy redondas, etcétera. Está súper chida. Y otro ejemplo que menciono, que es steampunk, pero más por la estética que le da el director, es la película de El Castillo Vagabundo, Howl's Moving Castle, porque el libro no es steampunk, el libro es fantasía como un poquito más arraigado a cuentos de hadas y cosas así. Y el último ejemplo que puedo dar, creo que Andrés tiene más ejemplos, no lo sé. No importa, Ah, vamos bueno, al ejemplo que quieras dar porque a mí también me gusta. porque es BioShock Infinite, ¿no? Esta serie de juegos que empiezan más bien siendo como Dieselpunk o Atompunk. ¿Tú qué? En realidad solo he jugado ese. ¿Nomás has jugado el Infinite? Ah, bueno, es que el Infinite es el tercero de la entrega. Los primeros dos, no, pero no sabes en qué época están ambientados. No, o sea, nada más he jugado Bioshock Infinite. Bueno, es que hace poco estaba escuchando de eso, o alguien estaba hablando de eso, y me trato de acordar en qué época está ambientado, porque no sé si igual es esta mirada como en retrospectiva hacia, es que no sé si son los años 60 y estas ciudades abajo del agua, ¿no? Y Bioshock Infinite es justo como el girar del siglo XIX al siglo XX y son ciudades en el cielo, ¿no? Entonces, la manera en cómo ingeniaron, aunque sea de una manera fantasiosa, los mecanismos para cargar todo un edificio al cielo está súper, súper genial. Entonces, yo no soy de jugar videojuegos, ese es el único videojuego que empecé y que he visto como gameplays así desde de inicio a fin porque me encanta el estilo, me encantan los personajes, me encantan los vestuarios, o sea, todo se me hace súper bien pensado y muy bien diseñado. Pero tú, Andrés, que lo has jugado, ¿qué nos puedes decir? Tú también lo has jugado. Bueno, pues no lo acabé, tú sí lo acabaste. Sí, porque como juego es muy bueno. Sí te cuentan una historia, pero al mismo tiempo es una historia muy activa, ¿no? Y tienes que estar todo el tiempo como haciendo algo, siempre estás haciendo algo. Entonces, por eso es interesante. Y de hecho, creo que ganó premios y cosas así. Sí, sí, o sea, es un videojuego que combina una historia muy interesante con un gameplay pues como tú dices, muy interactivo, ¿no? Ujú. O sea, que constantemente tienes que estás resolviendo un misterio, pero al mismo tiempo te estás peleando y al mismo tiempo tienes que ser estratégico con tus habilidades y etcétera. Está súper chido. Digo, ahorita no voy a contar la historia porque la verdad hace mucho que no la reviso. Entonces, pues esos son nuestros ejemplos. También está esta película que no he visto, que la de Wild West, Sí, sí. con Will Smith y no sé qué, no la he visto. Sí, es steampunk ese también. Ajá. Y ese está padre porque es como en el viejo Ajá, pero no. combina, justamente está ambientado en el viejo oeste, siglo XIX, la expansión de Estados Unidos, pero tienen como estas maquinarias, como que todo funciona con base de la máquina de vapor, ¿no? Sí. Sí, sí, eso también es lo creativo, creo que que quiero mencionar del steampunk, que también me gusta mucho. Es como esta reimaginación de cómo resolver diferentes problemas o diferentes situaciones o necesidades
a través de una tecnología que para nosotros ya es pues anticuada, ¿no? Y entonces hay grados luego de fantasía o de ciencia dentro de ese imaginario o de ese ejercicio reflexivo o ejercicio de la imaginación, vamos a decirlo así. Entonces, pues ¿cómo te imaginas, no sé, un carro? O como vamos a platicar ahorita el cuento, ¿cómo te imaginas un televisor, el internet, un teléfono? Todo dentro de cierta lógica, como un poquito más restringida a lo que es la máquina de vapor, los engranes, pistones, listones, todo es muchísimo más mecánico. Entonces, pues no sé si hay algo más que quieras comentar, si a mí se me escapa algo. Pues vamos a pasar al cuento. Este cuento que les traemos el día de hoy se llama La bestia ha muerto, de Bernardo Fernández, también apodado Bef, un escritor mexicano, también es ilustrador gráfico, también creo que él mismo usó la palabra monero en su momento para referirse como a este oficio de el caricaturista. Entonces él tiene como no sé si no conocen a este autor, tiene una larga historia haciendo ilustraciones, haciendo novela gráfica y muy orientado sí al cómic, pero también al cómic enfocado en la caricatura, o sea, no son ilustraciones del todo realistas, de hecho usa sombras, líneas gruesas, muy dinámicas, etcétera, ¿no? ¿Tú sí lo reconoces o lo ubicas más o menos? O sea, de él he leído el texto que toca hoy, pero también el libro de Gel Azul, que está muy padre. Pero sus novelas gráficas no las conozco. Ya. Yo de él sí he leído un poquito más, porque fue un autor que, como es de los más, me parece que es de los más renombrados y activos actualmente, y porque tiene un estilo también como muy ágil y muy accesible, entonces creo que él mismo facilita mucho la lectura y su propia como, publicación, a diferencia de otros autores que creo que son un poquito más, tienen un ritmo de publicación un poquito más lento. Entonces, vamos a hablar ahorita cómo Pev tiene como un estilo que hasta yo llamo como cinematográfico, ¿no? Y es como muy evidente que es una persona como que es gran admiradora de los cómics, del cine, de acción y demás. Volviendo al cuento de La bestia ha muerto, ¿quieres decirnos qué te pareció, Andrés? ¿O pasamos a un resumen? ¿Tú quieres dar el resumen? A ver, puedo intentar resumirlo y decir que me pareció también. Básicamente está ambientado en la intervención francesa, pero la historia es alternativa no solamente por la cuestión tecnológica del steampunk, que vamos a hablar un poco de eso también, sino porque en este caso Maximiliano ganó, ¿no? Maximiliano de Habsburgo ganó. Entonces, es que de hecho la novela está ambientada ya es 1871 y en realidad está contado muy padre porque da muchos saltos de temporalidades, ¿no? Creo Sí. que es 1863 es cuando tiene la victoria Maximiliano, digamos, y ya y va saltando en tiempo, ¿no? Y creo que en 1872 Sí. es ya cuando pasa la mayor parte de la acción en esta novela. Pero Ujú. básicamente ya cumplió 10 años Maximiliano, siendo emperador de México, es Ujú. el aniversario. Y bueno, para no ser el cuento largo y que ustedes también lo visiten, se aparece Benito Juárez, ¿no? Pero no se aparece de cualquier modo, sino que se aparece en un dirigible porque digitalizó su mente. Sí. Ajá, y lo digitalizó por medio de una tecnología desarrollada por Sigmund Freud. Y otro científico, ¿cómo? Ay, que no sé si Es Sigmund Freud, es que es Freud, pero el otro científico, como que Freud es el asistente y el principal es ay, ¿cómo es? Es un francés, Charton, una cosa así. lo que yo entendí es que es su alias y que es Sigmund Freud. No, es que son dos. O sea, de eso sí me acuerdo, leí el cuento ahorita. Ah, ok. Son dos. Que también te la juegan un poquito de emoción y eso a lo mejor es un poco una de las cosas que les digo ya revisitando este cuento después de varios años de haberlo leído, porque la columna la escribí hace ya 4 años más o menos. Como que sí me hizo un poquito como de, no sé cómo decirlo, como de esta sensación un poquito extraña en donde o sea, el cuento, me voy a regresar un poquito. O sea, el cuento no te, o sea, como bien decía Andrés, está haciendo estos movimientos
conforme va contando la trama, ¿no? Entonces empieza en 1872, se regresa al 71, se regresa al 66, regresa al 72, luego regresa al 71, luego ya se va al 73, entonces te va pintando todo un panorama de toda esta problemática como política, ¿no? De, como bien decía Andrés, la victoria de Maximiliano, la derrota del ejército liberal eh, en la guerra de reforma. No es reforma. La intervención La francesa. intervención francesa, perdón. Es que las leyes de reforma son después. Bueno, no importa. Porque Benito Juárez escribió las leyes de reforma. En fin. Entonces, conforme van apareciendo los personajes, yo siento que los presenta un poquito igual como una película de Marvel, como una película de acción donde, uy, solté este nombre este, de nuestra historia y chan, 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 debe darte emoción, ¿no? Y Por como que el ejemplo, narrador es Lerdo de Tejada, ¿no? ajá, que yo no me acuerdo quién es Lerdo de Tejada, quién es. Ah, no sé, pero creo que creo que fue un presidente también, ¿no? Antes, Toda nuestra historia de México. Pero, sí, o sea, te va soltando estos personajes. Por ejemplo, así lo sentí cuando menciona, por ejemplo, cuando al inicio del cuento te dicen de que se empiezan a hablar como de estas redes ya de los como rebeldes exiliados, que quién como que apoya a estos rebeldes, pues todos los escritores alternativos, ¿no? Del siglo XIX. Entonces te va soltando estos nombres como, uy, a ver si te sabes este nombre, ¿no? Baudelaire, sale Julio Verne, y también sale que Víctor Hugo, uy, también, porque en un momento cuando están creo que es Lerdo de Tejada, ¿no? Hablando con el científico, primero le comenta así de que, ay, muchas gracias por firmar como esta carta, ¿cómo decirla? Esta carta, esta declaración como internacional de intelectuales, un poco como el Yoakuso, ¿no? El Yakus, que surge en años después, no me acuerdo ahorita del autor, pero bueno, esta solicitud para respetar o para, ¿cómo era? para Meterles. respetar la autonomía de los mexicanos, ¿no? Ajá, sí, 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 como este reclamo internacional como se hace en nuestra actualidad, donde pues varios intelectuales firman como esta solicitud o firman su apoyo como explícito a una causa, ¿no? Entonces, también te sueltan así de, uy, ningún científico firmó más que tú, y luego ya dice que le doy Tejada de que, no, también Darwin ya firmó, y tú así de, ay, ok, déjame nombro, o sea, se sintió un poquito como, no sé, como, no quiero decir gratuito, pero sí un poquito como ¿cómo decirlo en español? No quiero decirlo en inglés. Un Easter egg. Name dropping. Ajá, un name dropping, así como que, uy, a ver si te sabes este siguiente personaje. Y digo, está bien, es parte de la ambientación, es divertido, o sea, debo de reconocer que sí es un gesto muy divertido porque ya te quedas un poco con la expectativa de a quién más va a mencionar, ¿no? Y por eso, con lo del científico, cuando ya están viajando de Europa a México, ahí me causó un poco de confusión, pero no, Están en Estados Unidos. es que están, ajá, están exiliados en Nueva Orleans, pero luego te hacen toda esta como, no sé, el narrador se toma grandes esfuerzos en decirte que se la vieron bien complicado como son rebeldes y están exiliados y todo lo tienen que hacer a escondidas, como que estuvo bien complicado mover a la gente de un lado a otro, de manera infiltrada, vaya, eso es lo que quiere decir, pero bueno, porque decían, es que estaba bien complicado infiltrarse en el territorio mexicano, pero tú dices, están en Es que, Nueva Orleans. no, el problema era que son franceses. Y Ajá. Francia Bueno, sí. a Napoleón III apoyaba obviamente al imperio de Maximiliano. Sí, sí. Entonces, como más bien ellos tienen que escapar o salir de Francia. Bueno, Y sí. esa fue la dificultad real. Ya en Estados Unidos, pues ya, o sea, Bueno, sí. el gobierno de Estados Unidos ya apoyaba al gobierno liberal. Algo Y así. queda claro, sí, en el cuento. Vaya. Ujú. Pues sí, es todo eso. Y entonces cuando van viajando es cuando al final, porque es el final del párrafo, donde él está platicando con el asistente de no sé qué cosa, y ya le dice, oye, nunca te pregunté tu nombre porque usaban alias. O no sé si es cuando ya llegan a Nueva Orleans que la última frase antes de hacer este salto en el tiempo le dice el joven así de, me llamo Sigmund Freud, ¿no? Entonces, uy, ya llegó, ¿no? Ya llegó, ya está aquí. Pero, este... Ah, sí, entonces
Ay, ¿a qué iba con todo esto? Pues nomás, o sea, es una de las características, ¿no? Que deben de tomar en cuenta. Entonces, también, aparte de este name dropping que Andrés menciona, pues tenemos todas estas diferentes tecnologías que serían imposibles en su época, pero también es muy entretenido ver cómo se las ingenió el escritor para como resolverlas, ¿no? En vez de tener como pantallas de televisión o así, son esferas como de cristal, ¿no? Donde se proyecta la información. Pero sí, hay televisores, hay teléfonos, hay internet, hay No sé si internet. pues hay algo Ajá. parecido como al internet, según O yo. sea, la manera era la radio, que la que daba las Ajá. ideas. No, internet no Y había. televisión masiva. Televisión masiva sí Ajá. había. Ajá. Entonces, y pues los dirigibles, ¿no? Digo, este cuento, a lo mejor voy a regresarme un poquito a lo que ya mencioné. A mí me parece como un cuento y lo menciono en la novela, o sea, es muy entretenido, es muy divertido, es muy ágil, como tú bien dices. Creo que este autor es muy, muy bueno para lanzarte imágenes muy vívidas, con pocas palabras. Tiene una escritura muy limpia, tiene es muy dinámico, no sé muy bien cómo más darles a entender esto de que con bien poquitos adjetivos te hace un escenario, sí, te pinta muy bien el escenario, te pinta muy bien los gestos de los personajes, o sea, por eso digo, es como si estuvieras viendo una película de acción, una película así, es como si estuvieras viendo la Liga de los Hombres, la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? Donde todos son muy, sí, muy vívidos, muy icónicos, hasta cierto punto un poquito melodramáticos, ¿no? También en la manera en cómo reaccionan. Entonces, eso lo hace, pues, o sea, un cuento intrigante, interesante, quieres ver qué va a pasar, entonces creo que te genera muy buena, como, muy buena intriga conforme vas leyendo porque quieres saber qué va a pasar con Benito Juárez, porque pues están exiliados en Nueva Orleans y pues van a buscar a este científico porque, creo que Andrés no lo mencionó, ¿lo digo o no lo digo? ¿Qué? Es un spoiler, ¿lo digo? Sí. Sí, bueno, Benito Juárez se está muriendo, ¿no? Entonces, ellos recurren a este científico y a Sigmund Freud para digitalizar la conciencia de Benito Juárez y es todo el suspenso de si se logrará o no se logrará, ¿no? Y también, de manera paralela, tienes como el, em, La figura de Maximiliano, ¿no? la figura de Maximiliano que está tratando de mantener unido como su imperio, ¿no? Y como hay mucha pantalla, hay mucha mucha ilusión, es que ilusión en el sentido de que, pues son engaños, ¿no? Lo que le muestran a las personas en la, Sí, entre comillas, televisión. hay mucho manejo mediático, ¿no? La manera en que Exacto. narran las cosas, dan los datos. Algo que estábamos platicando antes de grabar es que es un cuento muy chido, sí. O sea, por favor lean a todos los autores que les traemos aquí a este espacio, son recomendaciones, ¿no? Son recomendaciones para conocer, para divertirse, para disfrutar. Sin embargo, sí tenemos que mencionar que hay autores que nos parecen más profundos, más sensibles, o cuál sería una palabra más Pues, significativa, pues ¿no? yo no diría autores, solo sí, ¿no? Yo lo quería mantener justamente en los textos que hemos visitado hasta ahora, con la excepción del texto de Andrea Chapela. Creo que algo que he observado en estos es que son un tanto, o sea, tienen poco subtexto, un subtexto muy plano. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que podrían ser entretenidos, podrían estar muy bien escritos, pueden tener un juego muy interesante, por ejemplo, este tiempo muy interesante con la temporalidad, como que Mm. era lo que ya mencionabas, haces muchos saltos de tiempo y aún así te mantiene el suspenso, ¿no? Lo cual está genial. Sí, y no te pierdes en la historia. Ajá. Sí, pero mantener el suspenso con todos esos saltos está Ujú. interesante. No obstante, o sea, más allá de lo que nos dice literalmente de que, bueno, México es un país con muchas desigualdades y al igual que en esta novela, que también hay una Ojalá. crítica, perdón, este cuento, hay una crítica social en ese sentido, ¿no? Pero fuera de eso, no parece decir mucho más allá de eso, ¿no? Ujú. Con el subtexto me refiero como justamente al cuento, citos de Andrea Chapela, como un referente que ya leímos, que justamente nos permite hablar más allá del cuento y hablar de, por ejemplo, la relación que tenemos con los no humanos, ¿no? Con la naturaleza, la manera en cómo la construimos. Creo que este cuento se queda corto para hablar más allá
de eso, ¿no? Y creo que es un problema que aparece en ese tipo de literatura con frecuencia. Hay muchas excepciones, ¿no? Ya nombré una, pero digo, El Señor de los Anillos puede ser otra, ¿no? Sí. En el tema de fantasía, Ursula K. Le Guin puede ser otra excepción. Ay, Y sí. seguro hay muchos otros, ¿no? Por contrastar un poquito, tú que has leído Gel Azul, creo que te parece un libro, es decir, es un libro que tiene un mejor subtexto que este cuento. Sí, pero tampoco Tanto. tanto. Ajá. Sí está interesante y también lo recomendaría. Yo sí lo recomendaría ese para leerlo, ¿no? También ese está muy padre, es un cuento muy corto, pero creo que es eso, ¿no? No te da como mucho para reflexionar sobre la condición humana, digamos. Y Sí. creo que eso ha sido algo que hemos visto en varios de los textos, ¿no? Incluyendo el de Porcayo, el de Lidia Brenda y ahora ¿no? A mí sí me gusta, o sea, a lo mejor difiero un poquito contigo, con algunos de los textos porque, por ejemplo, a mí Lidia Brenda sí me gustó mucho y a mí sí me da mucho que pensar y que sentir y como que siento que era un cuento más ambicioso el de Lidia Brenda que de Bev. Sí, ahora que lo estaba volviendo a leer, me quedé con esta sensación de, bueno, aparte como de un poco la ironía que maneja el cuento, a partir como de estos, igual, para empezar, la premisa misma es muy irónica, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si los franceses y hasta cierto punto Maximiliano se instauraran en el poder mexicano, ¿no? O sea, ¿cómo nos imaginamos esa diferente historia? Eh, Eso es muy irónico y también como, sí, la misma ironía como tecnológica, ¿no? De que qué pasaría si hubieran tenido lo mismo que tenemos ahorita, pero fuera de un poquito la impresión y el decir, uy, mira, qué chido, o decir, uy, mira, qué divertido, nada más creo que sí estoy de acuerdo en que te quedas con esta, pues nada más con una buena experiencia, una divertida experiencia, pero nada más, o sea, no te hace pensar mucho más fuera de lo obvio, que todos sabemos que, pues claro que el gobierno te manipula a partir de los medios, o sea, pues eso ya lo sabemos, ¿no? O de que las élites son un tanto indolentes y como distantes de la realidad a quien gobierna, ¿no? Aunque lo curioso es que Maximiliano era liberal. Sí, o sea, como que no habla de esa parte, tampoco me gusta y eso sí lo voy a decir como muy, muy directamente, o sea, para empezar ignora esa parte como liberal que justo Maximiliano era un personaje como complejo o problemático para las élites porque sí les iba a restar algo de su poder, ¿no? Cuando estuvo o cuando iba a estar en el poder, entonces hasta cierto punto lo abandonan, ¿no? A Maximiliano a su suerte y por eso se muere, o sea, en fin, lo matan, por eso lo matan, porque las élites no lo vieron como un aliado X. No, no tengo igual, mi historia de México ahorita muy bien pulida en ese tema, pero me acuerdo mucho de eso, o sea que sí es una figura interesante, ¿no? Ay, aquí va, así, y aparte el retrato que hacen de Carlota, la esposa, pues está como súper, ¿tú cómo lo dirías? O sea, Sí, o sea, está de más, o sea, se pudo haber está, ahorrado el tiempo y las palabras. sí, o sea, está grotesco. O sea, porque sí se va completamente sobre el estereotipo de que estaba, digámoslo así, loca. No sé cómo decirlo. O sea, me recuerda un poco a Lady Macbeth, pero pues obviamente no con el nivel de Shakespeare de decir, o sea, soy mujer, estoy loca, ¿qué tengo que hacer? Ah, decir cómo matar niños, ¿cachas? O sea, muy así de, ¿qué es lo más opuesto que te puedes imaginar que va a ser una mujer? Irse contra su propia naturaleza materna y desear como canibalizar niños. O sea, ok. Y ya, esa es la única mujer que aparece en el No, y cuento. su intervención es eso, o sea, no añade nada a la historia. Ajá, entonces tú te quedas así de, ok, está bueno. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor volvemos un poco a lo mismo, o sea, y creo que por eso el steampunk, o no puedo hacer una gran declaración y una gran conclusión, y este cuento no es una muestra representativa del subgénero, porque como hemos dicho, Bioshock nos parece una gran historia, con un gran subtexto, una gran complejidad de personajes y de como interactividad narrativa, vamos a decirlo así, este, porque es un juego muy interesante, muy intrigante, con giros a la trama, con una idea muy padre o muy bien hecha sobre el destino, ¿no? Que es X, no vamos a entrar ahorita en la trama de Bioshock, es la segunda vez que lo digo, tal vez deberíamos,
Justo le decía a Andrés antes de grabar que él debería jugar BioShock otra vez y yo lo veo. Porque yo no juego videojuegos. Ya, quizás algún día. No se me antoja jugar Bioshock. Ay, por favor, bueno. Entonces, o sea, estoy pensando en los otros ejemplos que mencionamos hace unos momentos, como El Planeta del Tesoro, El Castillo Vagabundo. Es que, por ejemplo, Estudio Ghibli que tiene claramente una afición y un cariño por esa estética steampunk, ¿no? Y creo que sus historias juegan un poco mejor tanto con la tecnología como con los personajes y el rol que tiene la fantasía y la especulación. Entonces, volviendo un poco a lo que tú mencionabas, sí, y creo que lo he mencionado en otros espacios, en otros episodios, sí, el desarrollo de la ciencia ficción y de la fantasía no siempre está como vinculado a como el estudio literario. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, porque quiero ser muy cuidadosa con lo que quiero decir. O sea, no quiero demeritar ni el oficio, ni la labor, ni la afición de las personas, porque es muy, muy evidente que la ciencia ficción, los géneros especulativos, géneros de la imaginación, son géneros que nacen de la pasión y el cariño por y hasta cierto punto un gusto muy como ay, Yo sé, ya dilo unapologetic. no, Andrés, me gusta decir las cosas Sin en español, reservas. ajá, sin reservas, sin disculpas, ¿no? Hacia una estética, hacia una idea, hacia lo divertido, ¿no? Y eso también se tiene que reconocer porque a veces sí, y yo lo puedo atestiguar, o sea, cuando estaba estudiando la maestría, mi asesor, un saludo al ay, se me escapa el nombre Ah, ¿no? de Anuar, ajá, Anuar Jalife, Jacobo, un gran señor, él me decía todo el tiempo que mi tesis, como era cyberpunk mexicano, me decía que era una tesis muy divertida y muy interesante, porque estamos muy acostumbrados también a ver a la literatura como algo muy sacro y como algo muy inaccesible y como algo que tiene que ser como ultra intelectual y ultra complejo y ultra difícil. Y no, o sea, lo padre o lo hermoso de la literatura es que es una gran, vamos a decirlo así, es como una gran familia donde todos pertenecemos. Entonces, aún así, creo que es importante mencionar que a veces sí se hace como una distinción, que ya lo hemos mencionado, entre baja cultura y alta cultura, ¿no? Un oficio más poético y un oficio como más popular. Entonces, Pero creo que no va a eso lo que decía, ¿no? O sea, porque, digo, ajá. haciendo un spoiler ya a la última columna que hiciste, o sea, ajá, sobre José Revueltas. Uy, Bueno, o sea, él no le pongo ningún pero aquí el tema es justo que sí se extraña justamente esta reflexión, porque no es cosa de solo la literatura, ¿no? Cuando uno ve una película, cuando uno ve una serie de televisión, cuando uno ve cualquier producto cultural, espera algo más allá del entretenimiento. sí, No que esté mal entretener, pero uno quizás busca algo más sustancioso y va más allá de que si es alto o bajo, ¿no? sí. Por eso hago referencia a José Revueltas, ¿no? Justo acabo de leer La Pando, Ujú, no creo que sea un ejemplo de alta cultura, ¿no? ujú. Justamente está narrado de una manera grotesca incluso en Sí, algunos sí, momentos, como coloquial, pero muy aterrizado. bien hecho, ¿no? Y sí, ¿no? Y sí da mucha tela que cortar, ¿no? En temas como de política, de filosofía, de relaciones humanas. Sí, Entonces, definición José Revueltas, no manches. y además tiene una prosa muy, muy bella. Es que sí, sí. Eh, bueno, entonces, es eso, no creo que iba para eso, porque yo también espero de aquello que quizás uno podría denominar baja cultura usando términos que ya están obsoletos, Ujú, aquello que se denomina alguna vez como baja cultura, pues uno, justamente como no queremos usar esa distinción entre alta y baja cultura, uno le tiene que poner una vara más alta. sí, creo que sí. Estás haciendo un comentario como muy acertado. Eh, o sea, yo recurro a estos términos porque pues, son los que tengo aquí ahorita. Son los primeros que se me vienen a la cabeza. Pero justamente mi reflexión va a cuestionarlos, ¿no? Y como a tratar de borrar esas fronteras que marcamos a veces por necesidad, por utilidad o por facilidad y a veces sí para excluir, ¿no? Y justo decir, más bien justo marcar un canon, ¿no? Que sí es
como digno de leerse y que no. Y creo que muchas de las personas que participan de estos géneros más imaginativos, más de la fantasía y la ciencia ficción, se han sentido excluidos por ciertos grupos Y lo han sido. literarios. Y lo han sido, o sea, esa es una exclusión real. eh, Sin embargo, pues generar ese puente entre ambos, por así decirlo, si fueran mundos distintos o esferas distintas, si quisiéramos crear un puente, creo que sí lo que tú comentas es necesario, es justo como cuestionar lo que es entretenimiento, lo que es literatura y hasta cierto punto también exigir, creo que es un poco a lo que vas, o sea, exigir, bueno, exigir, no sé cómo Sí, o decirlo, o sea, no, sea, no, no es como que si a alguien le gusta eh, este cuento, a mí me gustó el cuento, ese también es el punto, de hecho lo recomendaría, porque se lee rápido, está interesante la ujú. narración, este, Está bien hecho, o sea, ajá. tiene buenas imágenes, o sea, se nota que a Bernardo Fernández le gusta escribir Ujú. y se divierte escribiendo, Por ¿no? ejemplo, hay libros que son del canon que no recomendaría, como Cien años de soledad, Ay, pero eso es una discusión para otro día. hoy ya sé, ¿no? Para empezar, tenemos, leímos hace mucho de ese libro y no vamos a hablar de Cien años de soledad, porque no creo que estemos capacitados ahorita para hablar de ese libro, ¿no? Pero, ay, no sé, vete a otro, o sea, el Ulises de James Joyce, o sea, Sí, otro ejemplo. o sea, otro ejemplo de un libro como súper consolidado y súper laudeado, que tú dices, híjole, Kurt Vonnegut también. Kurt Vonnegut, Ajá. ajá, o sea, que tú dices, híjole, ok, o sea, lo leo, pero se siente como tarea, así On the de Road. On the Road, sí, Jack Kerouac, o sea, sí, yo leí On the Road por voluntad propia y dije, ok, puro vato en este libro. Es un libro muy masculino, así de que, ok, voy a fumar mota y coger cachaco, bueno, ya. Sí, no, o sea, les puede gustar On the Road, les puede gustar Jack Kerouac, pero a lo mejor son de esos libros que tú dices, híjole, qué tan relevante o qué tan significativo es para mí, pues lo dudo. Eh, pero bueno, volviendo a lo que queríamos regresar, este, sí, o sea, no, yo no quería referirme a que, uy, hay que exigirle a los escritores a que escriban lo que a mí me gusta, pues no, ¿verdad? No me refería a eso, pero sí es un poquito como cuestionar los objetivos de la literatura, creo que es un poco a lo que te refieres y con lo que podemos ir medio cerrando, ¿no? O sea, ¿el objetivo es entretener o el objetivo es hacer arte? Entonces, la literatura es un arte y creo que tú y yo somos muy como conscientes y muy entusiastas de la fantasía y la ciencia ficción como arte. O sea, no hay por qué hacer esta separación y esta distinción, como bien dices, entre alta y baja cultura. Y creo que eh, sí, o sea, una reflexión como meritoria. O sea, a lo mejor este cuento sí se queda corto como obra de arte, por así decirlo. Pero, no, Y no, no que esté mal, ¿o a qué te refieres? no, yo sí digo que sí es una obra de arte. No, o sea, Ujú, el arte, cualquier cosa puede ser arte, nada más que también hay diferentes gradientes de que a ujú, uno que tanto le llena una cosa u otra, ¿no? ujú. Este, es arte porque está hecho, ¿no? Porque hay Bueno, una sí, labor detrás sí, de eso. es una Y además, creatividad. este cuento, que insisto, sí me gustó, nada Sí, es más, que yo no me también, gustó tanto. yo sé, o sea, siento que cuando hacemos una crítica hacia un texto, parece que no nos gustó, pero hasta cierto punto, si estamos comentando tanto y logramos, o sea, tenemos ya casi una hora hablando de él, es porque sí suscita reflexión, sí suscita como intriga, interés y pensamientos y demás, ¿no? Entonces, así es como yo me siento con el de Porcayo, ¿no? Que tú mismo me has preguntado varias veces de que si me gusta o no. Y yo puedo decir de que pues es que no puedo decir que no, tampoco puedo decir que sí, sino que son experiencias interesantes, ¿no? Entonces, creo que sí, algo que a mí me hubiera gustado a lo mejor para este cuento sí es como, a lo mejor como tú dices, un subtexto un poquito más profundo, a lo mejor el mismo autor lo quiso hacer, no le dio el tiempo, no le dio la vida para hacerlo y se quedó nada más como en el experimento, como reflexivo de las imágenes, de las situaciones, de los personajes y demás, y si se le dedicara, como ahora sí, un poquito más como la dedicación, no, dedicar la dedicación, no, dedicar el oficio, dedicar la reflexión
a una extensión más larga o más profunda, creo que sí podría salir una obra como más interesante, Bueno, con pero ideas un poquito más también, no sé. igual no le interesa hacer eso. Sí, no. O sea, No, porque sí, el cuento está bien hecho. sí, es que Beth escribe muy bien, o sea, la verdad sí tenemos que reconocerlo. Y sí, no es que Beth tenga que hacer una obra filosófica cada vez que levanta la pluma, ¿no? A lo mejor como decimos, pues son diferentes intenciones y diferentes objetivos. Y también es bueno, a lo mejor es eso a lo que tú te referías, ¿no? Es bueno reconocer cuando un texto está apuntando a una reflexión más profunda y cuando solo está buscando como hacer algo entretenido, algo divertido, Pero es que etcétera. lo que yo dije también es un punto muy personal, ¿no? Eso es lo que yo busco. O Ah, sea, sí. y siento que se quedó un poquito corto, pero aún así me gustó el Ujú. texto. Este, Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, no diría que es un texto particularmente como bello. O sea, y eso es algo que a mí sí me gusta encontrar en la literatura, ¿no? O ujú. sea, ¿qué es lo bello? Híjole, eso es otro tema muy complicado de definir. Y es que yo acabo de terminar un texto muy distinto que es Cumbres Borrascosas, ¿no? Entonces, Lo bello uy, es ese es súper José bello. Revueltas describiendo a El Carajo, eso es Mm, bello. A mí Revuelta sí me parece bello, aunque esté hablando de temas como sórdidos, grotescos, hasta asquerosos o difíciles, violentos, su prosa es bella. O Sí, no, sea, sí, 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 digo, es que a mí sí me gustó, porque lo bello aquí, este cuento, me parece el manejo del tiempo. El sí. manejo de la trama me pareció muy, muy bueno. A mí me gustan las imágenes, digo, esto que mencioné al inicio, como la parte cinematográfica, eso sí podríamos considerar que es bello, pero hay otros cuentos de ciencia ficción, voy a mencionar otra vez, de Úrsula K. Le Guin, que tampoco son muy largos, tampoco son así que tú dijeras muy complejos, que sí me parecen bellos, entonces mucho más bellos que de Bef. Lo repito, siento que estoy viendo, pues sí, tipo Planeta del Tesoro, siento que estoy viendo, y siento que estoy viendo una novela gráfica y me gustaría saber más, o sea, si ustedes llegan a leer la columna en algún momento, con eso es con lo que cierro, porque ahí tiene una frase de Paco Ignacio Taibo II que cancelado, porque dice muchas tontas, cosas muy tontas, es una persona muy grosera, pero Paco Ignacio dice que debería de hacerse una novela gráfica muchísimo más extensa y yo estoy de acuerdo, o sea, a mí me encantaría ver una novela cyberpunk mexicana 100%, sería lo más divertido Y del mundo. justamente la trama es muy buena, ¿no? Con esta idea de Ajá, Benito Juárez, justo ambientado uy, sí, en una historia en donde Maximiliano, bueno, los franceses y Maximiliano ganaron, sí, y como estaría súper la padre. resistencia de los Ajá. liberales. Sí, es una propuesta súper como chida. O sea, te entusiasma, dices, claro, o sea, dime más, qué divertido, qué interesante, porque es un ejercicio, pues sí, histórico, reflexivo. Una de las cosas que menciono en la columna, que creo que ya no ahondamos en eso de la ilustración. Lo dejamos para otro. Lo dejamos para otra columna, porque ese es un gran tema. Creo que Andrés y yo somos como cada quien desde su punto de vista como particular y su como área de expertise, como entusiastas del siglo XIX, ¿no? No, yo soy Ay, fan del proyecto de la ilustración. El siglo XIX me da igual. ay, bueno, a mí no me gusta el siglo XIX, yo sí soy bien decimonónica, yo sí soy bien steampunk, bien victoriana, porque me encantan los vestidos, me encantan, no sé, es que, pero bueno, me estoy desviando. El steampunk es como, ya para cerrar, el steampunk es una mirada como retrospectiva de nuestro presente viendo hacia nuestro pasado. A veces está buscando hacerle un homenaje, a veces está buscando hacerle una crítica, ¿no? Siento que este cuento está haciendo una crítica, sí, a la historia mexicana y hasta cierto punto al presente mexicano, a las situaciones como políticas, eh, pero nada más es como la crítica que siempre sabemos, ¿no? Entonces creo que sí, estoy de acuerdo contigo que pudo haber tenido un subtexto como más complejo, más significativo, más ambivalente, que no nada más decir, ay, los francesitos blanquitos son los malitos y los mexicanos son los buenos. O No, sea, aquí defendiendo el cuento, sí hay bueno, una reflexión sobre la desigualdad y cómo las propias personas que repusieron esta desigualdad fueron los aristócratas de origen mexicano, los ujú, conservadores, y hasta pone apellidos, y son ujú. apellidos conocidos. Es Bueno, sí, justamente, pero son blanquitos.
Pues sí, pues son las élites mexicanas que reprodujeron estas desigualdades y que gente que hoy en día le hubiera gustado que estuviéramos en un imperio. ¿Haz de cuenta? Sí, que Maximiliano ganara y Porfirio Díaz. Sí, obvio, es la gente que ahorita dice Porfirio Díaz fue el mejor presidente. No salió Porfirio Díaz en el cuento, debió haber salido, hubiera sido un personaje muy divertido. Hasta eso, sí, ya pusiste a Sigmund Freud, pues sí, Sí, o sí se sea, extrañó. debió haber salido Porfirio Díaz porque fue directamente, o sea, fue general de Ajá. Benito Juárez y digo, cuando en los últimos años de Juárez, Pues por eso, se pelearon, o sea, se pelearon porque Porfirio Díaz quería ser presidente y Benito Juárez era de que ni hombre. si Beth escucha esto, pues ya sabes, Oye, haz la novela gráfica, como te dijo Paco en este que se haga por Porfirio Díaz. ¿No? ay, sí, por favor. No creo que me vaya a escuchar esto. No lo sé, pero bueno. Según yo, este va a ser un episodio como cortito y ya estamos aquí casi una hora, si no es que más. ¿Algo que quieras decir para terminar? Yo sé que el tema se queda un poquito abierto. Hasta cierto punto es la intención, o sea, ni Andrés ni yo tenemos las respuestas para resolver todos los temas que ponemos aquí, que quede claro eso. Nada, solo que el debate sobre la ilustración queda para Sí. otro día. Hasta luego, descansen, nos vemos en la que sigue. Nos tardamos un poquito con esta, ya dijimos por qué, pero ahí nos vemos. Picard out, o Kirk out. No, copyright. Bueno, ya. Adiós. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.